En los días de Esdras estaba escrito ya, hacía mucho tiempo, varios siglos, todo lo que es la Torá, la ley de Dios, el Pentateuco lo conocemos nosotros. Eso se le llamaba el libro de la ley. Ya estaban escritos también varios relatos de crónicas de Esdras, pero el énfasis que aquí se hace es en la Torá, en la ley, porque ahí está Dios revelándose en su ser, en su carácter y en su voluntad. En los demás libros, como desde Josué, Jueces, Reyes, Samuel, Crónicas, lo que vemos es el registro histórico, digamos, de si el pueblo anduvo o no anduvo en ello. Y continuamente se nos recuerda en todos esos libros también quién es Dios, cómo actúa Dios, cuál era su voluntad, pero el fundamento estaba en la Torá, en la ley, dada por Dios por medio de Moisés. Entonces, hermanos, esa determinación que hubo en el corazón de Esdras es algo que a mí me cautiva, me llama la atención, porque ¿cómo es que un hombre determina algo así? ¿Cómo llega uno a tomar este tipo de decisión? Porque yo te puedo decir, hermano, ahorita en este momento, toma esta decisión y tú dices, lo voy a tomar, pero definitivamente tu vida la vas a determinar por decisiones que tú tomas, que rigen tu vida. La decisión que tomó Esdras, quien era sacerdote, es decir, era descendiente de Aarón, y que también era escriba, es decir, él no solamente estudiaba diligentemente la ley, sino que él hacía copias de la ley. El escriba escribía, justamente de ahí viene esa expresión, y tenía que ser muy cuidadoso en copiar, en hacer copias de la ley de Dios. ¿Qué lo llevó a hacer esa determinación? O la pregunta sería, y quizás, ¿por qué yo no tengo esa misma determinación? Esa decisión que tomó Esdras determinó algo en su vida que iba a tener un impacto eterno. No era algo solo temporal, como cuando decidimos escoger una profesión o un tipo de trabajo o algo. Esta determinación en Esdras, porque dice, había preparado su corazón. Y la manera como se traduce eso en muchas Biblias, acá dice, había preparado su corazón, pero otras Biblias traducen con la palabra que él dedicó su corazón. También dicen que él determinó, que es en inglés cuando se usa la palabra set, es cuando tú estableces, cuando tú marcas el rumbo de algo, cuando uno coloca algo o cuando uno resuelve algo firmemente, uno toma una resolución firme. ¿Cómo es que él tomó esa decisión? Que el Espíritu Santo lo deja como algo ejemplar para nosotros. ¿Y por qué nosotros no tomamos esa misma decisión? ¿Qué diferencia hay en él? ¿Por qué el Espíritu lo deja ahí? ¿Es algo que no podemos alcanzar? Simplemente. Pero esta decisión, esta preparación, esta determinación en el corazón, que nos habla de la esencia de él en lo más íntimo, en lo más profundo, en lo que define todo su ser, del corazón habla la boca, del corazón salen los pensamientos, o sea, el corazón que nosotros normalmente con una mentalidad más contemporánea hablamos del afecto, pero que es la esencia, es el core, es la base de nuestro ser. De ahí sale la vida, del corazón mana la vida. Las palabras, los pensamientos, en qué te ocupas la mente, todo. El Espíritu Santo nos habla de algo que había ocurrido en el ser, en la parte más íntima del corazón de él, que afectó eternamente su vida personal, que llega a darle a él un lugar preponderante, importante en la historia de la redención, porque Esdras viene a ser un instrumento
en la historia de la redención, sobre todo cuando hablamos del periodo de la restauración posterior al cautiverio babilónico, Esdras viene a tomar un lugar muy importante en la historia de la redención. Y esa decisión en el corazón de Esdras llega a ser que él sea de gran bendición para otros. O sea, afecta positivamente, eternamente su vida. Él llega a ser por esa decisión también una figura importante en la historia de la redención. Y esa decisión va a terminar bendiciendo a muchos. Él se va a volver un instrumento de honra muy, muy importante. Entonces, todo parte de una decisión que hay en el corazón. Esa decisión es, como hemos visto, inquirir la ley de Jehová, a lo cual vamos a entrar, con el deseo de cumplirla, de vivirla, y también con el deseo de enseñársela a otros. Entonces, él había preparado su corazón. Esdras escogió lo más valioso que había, que es conocer a Dios. A través de Jeremías, Dios nos dice que no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía. Dice el Señor, alábese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y en conocerme. ¿Qué cosa puede haber más gloriosa para el creyente que conocer a su Dios? Que conocer a este Dios eterno, santo, glorioso, que es un ser trino, su obra de salvación. ¿Qué puede haber más glorioso en el universo que conocer a Dios por medio de su palabra? Ahora, en el mismo capítulo 6, fíjense, esta decisión que hay en su corazón va a marcar su vida, porque en Esdras 7:6 dice que este Esdras subió de Babilonia, lo cual quiere decir que Dios lo liberó por gracia de ese cautiverio y de esa confusión religiosa y espiritual que había en Babilonia, porque en Babilonia se creían toda clase de deidades. Dios le concede salir de ese contexto y dice que él era escriba diligente en la ley de Moisés. Esa palabra diligente nos habla de que esta decisión en su corazón era algo constante. Hermanos, el deseo de Esdras de inquirir la ley de Dios no es porque tenía que dar una prédica el domingo. No era porque tenía que dar una clase de niños, de jóvenes, a damas, célula, lo que fuera. Era un deseo, era algo diligente en su corazón. Es una decisión que marca una diligencia, es decir, una constancia en su vida. Una constante porque, digamos así, ¿cómo te conoce Dios o cómo te conoce la gente? Y ellos saben en lo que tú tienes constancia. Y como ven en el versículo 12, cuando el rey Artajerjes le escribe, se dirige a él de esta manera. Esdras dice, Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Esta decisión que había en el corazón, esta determinación, marcaba diligencia en su vida y correspondía al llamado que Dios había puesto en su vida. Él no escogió, él no decidió nacer como descendiente de Aarón. Dios lo determinó, Dios lo eligió que tomar ese lugar. Y esta determinación correspondía con ese llamado, con esa vocación que Dios había determinado para su vida, ser sacerdote. Y escriba, que en este caso de nuevo son los que hacían copias, que por lo tanto también eran eruditos en la ley. Y de nuevo el deseo que él tenía y la característica que no él no se habla de sí mismo, sino el rey Artajerjes, le denomina como escriba erudito en la ley del Dios del cielo.
Este pasaje puede servir, obviamente, hermanos, para aquellos que están en el ministerio. Que nosotros no podemos contentarnos con saber algo de la Biblia y enseñarla así nomás. Tenemos que enseñarla bien, tenemos que prepararnos. Tenemos que buscar ser, digamos así, eruditos de lo que enseñamos. Hace mucho es muy fácil agarrar solo una concordancia y hoy día más con la inteligencia artificial y repetir lo que ahí dice. Pero no, esto habla de conocer bien los temas, de conocer bien lo que concierne a Dios. Y Dios le dio gracia a él. Fíjense que es el rey, un rey pagano, que tiene, por causa de la obra de Dios en su vida, él entiende que tiene que ser restaurado también Jerusalén y todo lo concerniente al templo. Y Dios le dio gracia ante este rey. Y el rey aún deposita en las manos de él confianza aún en las cosas materiales, porque se le va a encargar la administración, plata, oro y otras cosas para el trabajo de restauración. Entonces Esdras había preparado su corazón y en la Biblia se nos da una comparación similar, si me acompañan en 2 de Crónicas 19. Y es interesante en ese pasaje porque a algunos puede sonarle legalista. Dice, él había preparado su corazón. Entonces alguien puede decir, esto depende solo de nosotros, e irse a un extremo y pensar que solo depende de nosotros. Porque a veces los cristianos lo que estamos diciendo es a Dios, Dios, hazme que yo te ame, hazme que... Y es cierto, Dios produce el querer como el hacer. Pero la pregunta es cuánto nosotros, en ese aspecto, si Dios produce el querer como el hacer, nosotros estamos en línea con lo que Dios quiere hacer en nosotros o estamos apagando el Espíritu de Dios. En 2 de Crónicas 19, cuando se habla de Josafat, en el verso 3, después de la reprensión que se le hace, le dice, pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Si bien es cierto, nosotros creemos que en la corrupción del ser humano y que solo Dios puede cambiar el corazón y darnos un nuevo deseo, una nueva voluntad. Pero ya como creyentes debemos tener cuidado de estar culpando a Dios de nuestra apatía en conocerle. Es como si a veces dijéramos, es que Dios no me pone el deseo de conocerle. O sea, no tiene sentido. Tenemos que tener ese cuidado de culpar a Dios de nuestra apatía. Acá dice, has dispuesto tu corazón a buscar a tu Dios. De Esdras se dice, preparó su corazón. ¿Cómo te preparas tú, por ejemplo, para una competencia deportiva? Algunos de ustedes ya quizás ya no son deportistas, pero en algún momento se preparaban para alguna competencia deportiva. ¿Cómo tú contribuyes? Hay un objetivo, ¿cómo tú contribuyes a ese objetivo? Y del mismo modo, en vez de preparar el corazón, se puede hacer lo contrario. Miren lo que dice en el mismo libro 2 de Crónicas, en el capítulo 12, acerca de Roboam. Verso 14. Y acá debemos tener cuidado, hermanos, porque miren, dice en el verso 14 de Roboam, e hizo lo malo porque
no dispuso su corazón, al contrario de Josafat, él no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Si uno no dispone el corazón para buscar a Dios, va a terminar uno haciendo lo malo. La raíz, al final de todo, es dónde está tu corazón. ¿Y dónde está tu corazón? Como dice el Señor Jesús, donde está vuestro tesoro, ahí está tu corazón. Si para ti Dios realmente no tiene valor, tu corazón no va a estar ahí. No vas a disponerte para tu corazón en ese sentido, porque Dios no tiene valor. El hombre busca lo que es valioso para sí. Y no buscar a Dios, no disponer el corazón para ello, trae consecuencias muy, muy malas. Entonces, ¿cuán importante es preparar el corazón, hermanos? Esa determinación, ¿cómo es que hubo en él esa determinación? Es una determinación que parte del valor que algo tiene o alguien tiene para ti. Mira, recuerda cuando los preparativos, cuando tú te querías casar. Era algo importante para ti, estabas enamorado, enamorada, como fuera, ¿no? Todos los preparativos que hiciste para eso. ¿Qué cosa tiene valor para ti? Cuando vas a hacer un viaje, todos los preparativos que haces para un viaje, es porque hay algo que tiene valor, hay un objetivo en tu vida. Y creo que esto nos confronta a examinar si Dios realmente es lo más valioso que tenemos en nuestra vida. Si conocer a Dios es lo más valioso que hay para nosotros. Porque cada vez que algo es valioso para nosotros, nosotros nos preparamos para ello. Siempre. Preparamos el corazón, preparamos todo, nos disponemos todo para contribuir con ese propósito que tenemos. Pero entremos, hermanos, a las cosas para las cuales Esdras había preparado su corazón. Dice, para inquirir la ley de Jehová. Es decir, Esdras 7:10 menciona que inquirir la ley de Jehová era lo más importante para la vida de Esdras. Ahora, como consecuencia, todas las añadiduras que vinieron a su vida, Dios lo saca de Babilonia, le da favor con el rey, etcétera, etcétera. Él estaba consciente también que como sacerdote, su primera labor era agradar a Dios, era servir a Dios. No estaba escrito el Nuevo Testamento, ni muchos profetas todavía estaban escritos. Pero él quería conocer a Dios en la revelación dentro del pacto en el cual él vivía. Él entendía que la ley de Dios era el fundamento de todo el antiguo pacto. Y entonces él inquiría ahí. Él estudiaba la palabra. Y el Espíritu Santo nos deja entonces este ejemplo para ver lo importante que es ser un estudioso de la palabra. Cuando Dios nos salva a todos nosotros, nos salva en tinieblas, no sabemos nada de nada. Pero ¿qué has hecho desde el día que Dios te salvó? Y es una pérdida que en la iglesia, particularmente entre los jóvenes, ya no se presentan esos ideales. Se enseña la Biblia como una especie de consejos para la vida práctica de uno, qué hacer, qué no hacer, mucho énfasis moral, no es que sí está mal, pero los jóvenes ya no tienen esos ideales de ser, digamos, como llamémosle un Jonathan Edwards, ser como Spurgeon, ser como... Y estamos hablando de hombres, no que queremos ser exactamente como ellos, pero que nos llama la atención el conocimiento que tenían de Dios, de las Escrituras y cómo Dios lo usó. Y ser maestros y ser predicadores.
Ya no se presentan, los jóvenes no tienen ideales en la vida. A veces los ideales son tan superficiales y tan huecos. En el Salmo 119, una oración que hacía David, es un salmo muy largo, muy grande, un salmo muy, muy hermoso. En el Salmo 119, verso 18. Dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Se dan cuenta, hermanos? Tener la palabra de Dios es tener el tesoro más grande que existe. Pero muchas veces nuestros ojos están cerrados y ven como es un libro más. Esta oración, ojalá hagamos nuestra esta oración. Abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Qué conciencia que tenía David, ¿verdad? Él decía en el verso 17, haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. En el verso 19, forastero soy en la tierra. No encubras de mí tus mandamientos. Este es un salmo mesiánico, hermanos, porque realmente el Salmo 19 de quien se está hablando es de Cristo hombre. Si usted quiere tener una descripción de cómo era Cristo en su amor por Dios y por su palabra en la carne, lea el Salmo 119. El valor que le da el Salmo 119 a la palabra de Dios, los distintos sinónimos que se usa como mandamiento, la ley, palabra, etcétera, distintas palabras que se usan, pero es un amor por la palabra de Dios increíble, que parte de los salmos, en el Salmo primero parte con el amor, hablando de alguien, de un hombre, que no anduvo en consejo de malos, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Yo entiendo, hermanos, que parte a veces de la dificultad de encontrar esa riqueza en la Biblia, parte de que, sí, cuando la comenzamos a abrir, a veces no sabemos dónde empezar y el lenguaje es antiguo, no solamente por la traducción, sino me refiero a la forma como se expresaban las ideas, no necesariamente son como ahora se expresan. Pero comienza con libros más sencillos de las Escrituras. Definitivamente comienza con evangelios. Comienza con epístolas más sencillas, que son más claras, más obvias. Primera de Juan y tantas otras que pudiéramos mencionar, Santiago. Y poco a poco Dios te va a ir dando entendimiento. Y esfuérzate, tampoco esperes que abras la Biblia y digas, ya lo entendí todo. Pregunta. Pero ahora miren, en este mismo clamor, en el Salmo 119, hasta aquí se habla de alguien que se despertaba aún a medianoche para alabar a Dios, en el versículo 62. Pero es alguien que la ley de Dios, la palabra de Dios, está en su ser. Es alguien que se quebranta, por ejemplo, en el verso 136, dice, ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. O sea, hermano, este es alguien que, mire, hermano, esta es una persona que la ley de Dios la tiene por algo tan sublime, la palabra de Dios, que hasta le afecta cuando otros no guardan la ley, no la cumplen. Es más, los mira y dice, ¿qué les pasa a estos?
Miren el verso 53, por ejemplo, dice, horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. O sí, hermanos, la Escritura le da un valor a la ley, a la palabra de Dios. En ese momento era todo lo revelado. Ahora tenemos ya la revelación completa. Pero le da un valor supremo, sublime. La palabra de Dios, no hay nada más alto, no hay nada más valioso, más glorioso que se le haya dado al creyente, a la iglesia, que la palabra de Dios. Ahí Dios se describe. Ahí se presenta la gloria de Dios, su poder, su sabiduría, su voluntad, su obra creadora, su obra redentora. Y Esdras había preparado de nuevo su corazón. Donde está vuestro tesoro, ahí va a estar tu corazón. Busqué tus mandamientos, decía. Esa palabra inquirir, hermanos, en el original, una palabra que significa eso, buscar, mirar con cuidado, inquirir. Pero hay que tener sentido de valor y de la soberanía de la palabra de Dios, hermanos. Hay que tener un sentido, hay que ir adquiriendo un mayor sentido de que, oiga, esta es la palabra de Dios. No hay otra cosa. Es Dios hablando aquí. Este es Dios hablando. Es Dios hablando. Es el Espíritu de Dios, habiendo obrado para que este libro fuera escrito, fuera preservado y llegue hasta nosotros. Es la palabra de Dios que permanece para siempre. Es la palabra de Dios que vale más que todo. Es la palabra de Dios que prevalece por sobre toda idea, argumento humano. No se trata, hermanos, de ser, llamémosle así, conocer la Biblia y sentirnos especiales. No se trata de conocer a tu Dios. De que llegue a ser las Escrituras, la ley de Dios, lo más valioso para nosotros. ¿Cómo saber, hermanos, quién es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cuál es su voluntad? ¿Cómo conoceremos sus mandamientos, su mensaje, el Evangelio? ¿Cómo conoceremos la historia de Dios fuera de las Escrituras? Conoce a tu Dios, inquiere, pero estudia, inquiere. Ahí particularmente los padres, dediquen un tiempo a la Escritura. Yo sé que trabajamos mucho, y yo lo sé, y no lo digo esto con sarcasmo, pero dedícale, no sé, no quiero ni siquiera decir un tiempo, no sé, que Dios diga, ¿por qué me dejaste tan mal? Él dispuso su corazón para inquirir, para buscar, indagar, hasta llegar a ser un erudito, hasta dominar bien la ley de Dios. Segundo, para cumplirla. Hermanos, esta parte de la prédica es una parte que a mí yo sé que se usa la palabra crucial, es determinante. Porque ahora viene él se propuso su corazón para inquirir la ley de Jehová. Pero ahora la pregunta es, ¿para qué la vas a inquirir? ¿Para qué vas a leer la Biblia? ¿Para qué vas a escuchar predicadores? ¿Para qué vas a tener libros? ¿Para qué vas a recibir consejo pastoral? Si no la vamos a obedecer.
O sea, primero el llamado a inquirir, a conocer a tu Dios. No digas, soy más tontito, yo no, hermano, no, eso no hay tal cosa. Pero ¿para qué la vas a estudiar si no es para cumplirla? Santiago 1, en el capítulo 1, verso 22 nos dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hermanos, si uno escucha la palabra, aunque diga amén, ¿para qué la vamos a escuchar si no la vamos a poner en práctica? Santiago nos dice que el que hace eso se engaña a sí mismo. Se está engañando. Vive en una mentira. Hermanos, nuestro mayor deseo es andar a la luz de lo que Dios nos enseña. Es nuestro mayor desafío. Dice el verso 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. O sea, el oidor olvida, el que no va a cumplir, el que no tiene el deseo, es como ahorita, está escuchando y dice, sí, hay que ser instruidos en la palabra, hay que leerles, pero termina la prédica y se olvidó. Cuando uno no es hacedor de ella, uno se olvida y vuelve a ser el mismo. La palabra de Dios es como un espejo en el cual nos vemos y ahí estamos conscientes aún de todo, de todos los detalles y de lo que hay que hacer. Pero cuando uno no es hacedor de ella, es como es como el hombre que se mira en el espejo y después se va y se olvida de cómo era. Verso 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será ¿qué? Bienaventurado en lo que hace. Hoy en la lectura bíblica, en Deuteronomio 29, la parte final para mí es espeluznante, porque el mismo Señor dice, no sea que haya dentro de ti uno que se bendiga a sí mismo, me va a ir bien, aunque no cumpla las palabras de la ley. Y yo creo que esa descripción tan sabia, tan antigua de Deuteronomio, describe muy bien a mucho del cristianismo de hoy día, que dice, me va a ir bien, aunque no obedezca. Porque la gracia de Dios se malinterpreta. Me va a ir bien. Tú sabes que lo peor que le puede pasar a uno es que a uno le vaya bien si uno desobedece. ¿Saben por qué? Porque uno dice, estoy bien. Pero ese pasaje de Deuteronomio 20, ¿alguien recuerda así verbalmente que pueda decir qué es lo que Dios opinaba, qué es lo que Dios decía de esa persona? No el pastor, no es Moisés. ¿Qué es lo que Dios dice de esa persona? Dice lo siguiente. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia, o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenco. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, o sea, la conciencia de que se está andando fuera de la voluntad de Dios. Dice, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Pero el verso 20 para mí es
¿Saben qué? Porque en el cristianismo hemos dicho nosotros, el pecado imperdonable es la blasfemia, y es correcto, el mismo Señor lo enseñó. Pero hay otros pasajes de las Escrituras. No es que sea el único pecado imperdonable. El Señor está hablando en ese momento de ese pecado, en ese contexto, porque estaban blasfemando del Espíritu Santo. Entonces les dijo, eso es perdonable. Imperdonable. Acá en el verso 20 dice, no querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda la maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo, y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Hermanos, no podemos nosotros tomar la palabra de Dios en vano y decir, me va a seguir yendo bien. Pero no es la motivación correcta amar a Dios para que nos vaya bien. Ese es el efecto. Nosotros no amamos, no obedecemos a Dios para que nos vaya bien. Sin embargo, el Dios de gracia dice, te va a ir bien. Y Santiago dice, será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué pasaje nos recuerda eso? Inmediatamente nuestra mente viene Josué capítulo 1. Donde el Señor le dice en el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No era solamente esforzarse y ser valiente para hacer algo para el Señor, sino de hacerlo conforme. Hermano, es que si Dios ya nos dio el consejo y ya nos dijo qué es su voluntad, lo que nos falta es andar en ello. Él no quiere que inventemos nada, Él es Dios, y el Dios de toda verdad y de toda gloria ya nos dio su palabra. ¿Por qué vamos a querer inventar otro camino? Dice, no te apartes de ella ni a derecha, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Hermanos, hoy día la iglesia tiene mucha gente que ni siquiera le interesa ni la palabra de Dios, y aun cuando piden consejo no les interesa el consejo. El objetivo de la gente hoy día es, yo quiero ser feliz. No tienen a menos, hermanos, cambiar cosas establecidas por Cristo mismo, desde el culto, el matrimonio y tantas cosas, hermanos, para hacerlo a gusto de la gente. Dios lo que dice es que a Josué, esfuérzate para ser conforme. Verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, hermanos, nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestra desobediencia, de todas las veces que Dios nos habla y nosotros decimos, no me parece. Y no creas que ni tú ni yo somos principitos tan grandes delante de Dios que Él no nos va a corregir. Que Él no nos va a disciplinar. Pero no inquiera su ley y su voluntad para ser bendecido. Esa es una idea equivocada. Sino que busca a Dios porque Él lo vale, porque Él es digno. Y si Él te habla, obedécele. Ni lo pongas en duda. Ni lo pongas en duda. No busques otro camino. Ahora sí, en Primera de Juan se nos habla que la obediencia es la señal de un verdadero creyente. ¿Cómo Dios define un verdadero creyente? Alguien que le obedece. El Señor mismo Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea,
¿Cómo define Dios mismo quién le ama? ¿Cómo Jesucristo, cómo dice quién le ama? El que guarda sus mandamientos. Sus mandamientos no son gravosos. Al contrario, necesitamos que nuestra mente sea transformada, nuestro entendimiento sea renovado, como dice Pablo en Romanos 12, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, dice. Es buena para comenzar, y agradable y perfecta. Pero en 1 Juan 2 se nos dice en el verso 3 y 4, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Es que tiene razón, hermano. ¿Cómo alguien puede decir que conoce a Dios, al Dios de gloria, al Dios que controla el universo, que los ángeles están a su servicio, que tiene el poder de dar vida y de quitar la vida? ¿Cómo podemos decir que conocemos a ese Dios y cuando Dios dice algo decimos, no tiene sentido? No tiene sentido. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Hermanos, la obediencia es algo no negociable. Y este es un punto de quiebre. Yo les quiero decir, es un punto de quiebre. Les hago esta pregunta, hermanos. ¿Cuánta obediencia quiere Dios de nosotros? 80%. Es la mayoría, ¿cómo que no? 80% es la mayoría. ¿No estaría contento Dios? Ya, 90%. ¿Cuánta obediencia demanda Dios? Todas, 100%. Y entonces los creyentes en ese deseo de vivir al cielo, ahí todavía reconocemos que fallamos y por eso seguimos confesando pecado y pidiéndole perdón a Dios, ayuda al Espíritu de Dios, pero no porque tomamos la gracia como oportunidad para no obedecer a Dios. Dios demanda una obediencia perfecta. Entonces nosotros decimos, es que yo no soy perfecto, pero lo usamos como una excusa. Pero Cristo fue el que dijo, sed perfectos. Sed santos. Y Pablo apuntaba a la perfección en su vida, pero él decía, yo no lo he alcanzado todavía. Si no, hermanos, nos estamos engañando a nosotros mismos, a uno mismo, y entre nosotros nos estamos engañando. El mismo Señor Jesús, en Lucas 9:23, decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, lo cual implica que la obediencia va a requerir ¿qué? Negarse a uno mismo. Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, esa palabra quiere, ¿tú quieres? Esa es la condición, si alguno quiere, no todos quieren. Él le decía a todos, pero dice, si alguno quiere, ¿se dan cuenta qué precioso ver en Esdras? En la misma cualidad de creyente que se describe en el Nuevo Testamento. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿se dan cuenta que el deseo es ir en pos de Cristo? La obediencia no tiene, hermanos, que ver tanto con cuán obediente soy yo, porque eso es legalismo y eso es puro orgullo humano. ¿No? Y ese era el problema de los fariseos. Ellos se hacían pasar como si fueran muy obedientes delante de los hombres, pero Dios conocía sus corazones. La obediencia no es tanto cuántas órdenes obedecemos en sí, sino cuánto seguimos a Cristo. Porque el punto de la obediencia es seguir a Cristo. O sea, si Cristo dice, esta es mi voluntad, ve por acá, uno está amando a Cristo. El que obedece jamás tiene algo de qué gloriarse. Lo que está haciendo es seguir a su Señor. Cuando alguien se gloría de su obediencia así en sí mismo o ante otros, lo entendió farisaicamente, no entendió bien lo que es la obediencia. La obediencia no es algo para
para uno sentirse pretencioso, mejor que el pecador. No. Es triste, ¿verdad? Cuando los cristianos, a muchos reformados se les sube las doctrinas de la gracia a la cabeza y miran a los hombres como pobrecitos, no entienden. El día que tú mires a alguien por encima del hombro, ese día tú estás fuera de la gracia de Dios, aunque tengas todas las doctrinas de la gracia. Porque la obediencia, ¿en qué lugar es algo digno de orgullo, de vanagloria? Cuando el mismo Señor, cuando habla del siervo obediente, le dice, siervo, es un siervo inútil, solo hizo lo que se le mandó. Nunca, hermanos, la obediencia es causa de orgullo, de superioridad. Se trata de seguir a Cristo. Pero debemos tener cuidado con la desobediencia. Y para eso Dios nos ha puesto ejemplos. Ya no a cualquier solo creyente, nos ha puesto a reyes puestos por Él, que cuando no le han sido obedientes, y yo digo, esto es un punto de quiebre porque mucha gente va a decir, no, yo, ¿saben qué? Mejor, cuando el Señor dijo esto, no crean que toda la gente siguió al Señor diciendo, oye, sí, nos vamos a negar. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Hay un contraste. Están aquellos que quieren preservar su vida tal como ellos la quieren y están los otros que están dispuestos a perderla por causa de Cristo. Pero con Cristo nunca se pierde. Es la idea que tenemos nosotros. Pero sí uno va a morir. Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, el que de pronto al seguir a Cristo, Cristo dice algo y esa persona dice, no, esto es una vergüenza. Dice, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. Hermanos, tenemos que sacar de nuestra cabeza, de nuestro corazón, pero así si pudiera como extirparse un cáncer, la idea que el propósito de Dios para nosotros, para nuestros hijos, es ser felices. El propósito es ser obedientes. ¿De qué le sirve a tu hijo, a tu hija, a ti, a tu esposa, a tu esposo, aparentemente ser feliz y estar en desobediencia con Dios? Y quedarte en ese estado de desobediencia. Tú puedes invocar las doctrinas de la gracia. Tú puedes invocar 20,000 predicadores. Tú estás en enemistad contra Dios. Y ten cuidado de caer en estados de desobediencia, porque de nuevo Dios con reyes nos da ejemplo, que están por encima de todos. Y Dios no estima a los reyes como alguien a quien tratar de manera especial. A David lo corrigió, lo disciplinó, pero a Saúl lo desechó. O sea que la obediencia es algo, hermanos. En este año, si alguna meta quieres, es, Señor, enséñame a obedecerte. Enséñame a obedecerte. Y ten cuidado que caigas en una situación, en una decisión de desobediencia que te establezca en un estado de desobediencia permanente. Por ejemplo, hoy día, el adulterio, el divorcio y el recasamiento es pan común entre los cristianos. Mucha gente está en un estado de recasamiento habiendo supuestamente sido creyentes y están en un estado, han cometido faltas y están en un estado que el Señor dice, eso no va conmigo, pero nosotros en la iglesia decimos, eso va. Nosotros hemos enseñado, hermanos, por ejemplo, en cuanto se habla del divorcio y del recasamiento, que hay situaciones que Dios permite. Definitivamente cuando éramos inconversos, muchos inconversos cometieron muchos errores. Pero estamos hablando de aquellos que dicen que son creyentes, ¿ok? Para que no se meta en juicio a todo el mundo. Y ya siendo creyentes, uno mismo puede entrar en una situación donde Dios dice, esto no va conmigo.
Hermanos, Dios es soberano. No entremos en una situación permanente. A Saúl, Dios le envía el profeta Samuel, le da una orden, él desobedece. Un problema muy serio en Saúl es que él no veía bien su desobediencia, la justificaba. Ustedes después lo pueden leer en 1 Samuel 15, cómo él comete una desobediencia en cuanto a destruir a los enemigos, todas las propiedades, cuando se trató de la lucha contra Amalec. Perdonó al rey, perdonaron lo mejor de las ovejas, del ganado, cuando Dios le había dicho, destruye todo eso. Es interesante porque en el verso 9, yo se los estoy leyendo, ustedes lo pueden leer. El capítulo 15 comienza el profeta Samuel diciéndole, está atento a las palabras de Jehová. Y le dice cuál es el mandato de Dios. Pero en el verso 9, cuando dice que Saúl y el pueblo perdonaron al rey Agag y a las ovejas, hay una frase que es muy, muy dura, porque dicen que ellos perdonaron todo eso y dice, y no lo quisieron destruir. ¿Saben por qué no lo quisieron destruir? Porque se pusieron aún enfrente de Dios diciendo no lo vamos a hacer. Porque ellos le encontraron valor a eso. Porque ellos dijeron no, pero esto se ve bien. Estos animalitos se ven bonitos. Ese es un problema, hermanos, cuando nosotros le agarramos afecto a algo que Dios dice, yo lo detesto. Y Dios dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Pero otra frase muy dura en ese pasaje, en el verso 13, Samuel viene y le pregunta, y Saúl le dice, miren el lenguaje de Saúl a Samuel le dice, bendito de Jehová. Mantenía el lenguaje espiritual que todos mantenemos. Y dice, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y entonces Samuel dice, y ese balido de ovejas, ¿cómo que eso cumplió la? ¿Y qué es eso? Y entonces Saúl le echa la culpa a otros. Ah, no, es que de Amalec los han traído. No, no fue él, fueron otros. Y el pueblo, perdón, son otros. Entonces el reclamo del profeta, cuando lo lean después en su casa, en el verso 19 le dice, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y él sigue, no, yo he obedecido, yo soy obediente. Eso, hermano, Dios tenga misericordia de nosotros, que uno esté siendo desobediente y uno diga, pero yo soy obediente. Ahí es la famosa frase de Samuel cuando dice, ciertamente el obedecer a Dios es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención es mejor que lo gordo de los carneros. Le dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Obstinarse es mantenerse. Si Samuel hubiera dicho, desobedecí a Dios. ¿No es Dios de misericordia? ¿He pecado contra Dios? Sí, merezco que me saquen del trono. No. ¿No he hecho lo que Dios mandó? Él hubiera alcanzado gracia. Porque nuestro Dios es un Dios que atiende a los humildes. Pero Él se mantuvo, se obstinó. Y al final quería seguir recibiendo gloria como si fuera. Hermanos, el discipulado es enseñar a obedecer. Cuando el Señor envió a los discípulos en Mateo 28:20, les dijo a 7 discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
Eso es ser cristiano. La obediencia, hermanos, es obediencia de fe, que realmente se cree en Cristo y de amor a Cristo. Por último, hermanos, la decisión de Esdras fue para enseñar en Israel. Para enseñar debidamente la palabra de Dios, hay que conocerla. De nuevo, uno no estudia, hermanos, para dar una prédica, para dar un sermón. Señor nos libre. ¿Cuántos? Lo único que hoy día están haciendo es abrir. Ya existían ayudas como Logos y otros software que te pueden sacar toda una prédica. Y hay prédicas de pastores antiguos y de pastores contemporáneos que tú puedes bajar. La gente no tiene que estudiar. Ya existía eso. Y ahora con la inteligencia artificial. Pero hay de aquel que estudia solo porque va a dar una clase. Solo Dios conoce el corazón. Pero yo les digo sinceramente, una persona así no debiera estar enseñando. Porque uno no estudia para dar una clase o para dar una prédica, un sermón. Uno estudia para conocer a Dios. Por lo tanto, el que quiere conocer a Dios está estudiando aunque nunca vaya a dar esa clase. Aunque nunca vaya a enseñar ese tema. Porque su propósito no es dar el tema, es conocer a Dios y servirle. Ahora, si Dios por la gracia lo pone en esa posición, cuando enseñe, va a enseñar de lo que ha aprendido. Es interesante, Esdras entonces iba a enseñar la ley de Dios. En el contexto del antiguo pacto, ellos tenían que cumplir esas ordenanzas. En este caso, él no iba. Es muy interesante el pasaje porque dice para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. La misión de Esdras no era enseñarle a los egipcios, a los babilonios, era enseñarle al pueblo de Dios. Qué lindo, un anhelo mío que tengo, que todo pastor, todo maestro tiene, es enseñar calificadamente. Y algunos aspectos que vemos de su enseñanza, y termino con este pasaje en Nehemías 8. Está después de Esdras, Nehemías 8. No lo podemos leer todo el pasaje, obviamente, pero dice en el verso 1, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés. Este era un maestro bíblico, él usaba la Biblia. Él no usaba John Maxwell o otros materiales, no, él usaba las escrituras. Le dijeron, trae la Biblia, trae el libro de la ley, porque eso es lo que Dios ha dado para Israel. Entonces Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y todos los que podían entender el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro de la plaza que está delante de la puerta de las aguas desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, a oídos de todo el pueblo que estaban atentos al libro de la ley. Qué precioso cuando Dios trae un despertar, la atención del pueblo, los creyentes que Dios despierta, cuando hay una restauración realmente, un avivamiento, ellos no quieren escuchar más que la ley de Dios, la palabra de Dios. Y Dios provee maestros que enseñan la palabra de Dios. Por eso que los falsos apóstoles que hay, que son tan famosos, realmente son un castigo de Dios, sí. Pero justamente hay gente que no quiere creer en Dios, pero quiere creer en esas mentiras y Dios se los envía. No son víctimas inocentes, son gente que quiere escuchar eso. Y que Dios les envía a todos esos falsos apóstoles. ¿Por qué? Porque es mejor que estén, aunque sea creyendo eso, y por ahí, por si acaso de pronto alguna vez tengan la oportunidad de escuchar el Evangelio, a que estén creyendo en religiones falsas. Como quiera, de todos modos, en cierta manera se está controlando el pecado y el mal en ellos. La enseñanza de Esdras, bíblica, era inductiva
iba poco a poco a través de las Escrituras, definitivamente explicándola. Era una enseñanza expositiva porque estás exponiendo las Escrituras, lo que dice las Escrituras. Es una enseñanza autoritativa porque no puedes enseñar con autoridad lo que tú no vives. Era una enseñanza de tipo doxológica porque esto va a producir alabanza a Dios. Pero a la vez también producía lo que produce la palabra de Dios, que es una examinación, arrepentimiento, pero también se ofrece el perdón, la gracia de Dios. Es decir, aunque esta expresión va a estar difícil de entender, pero el Evangelio estaba presente en la predicación de Esdras, donde ellos escuchaban a Dios, quién es Dios, en qué habían fallado con Dios, y Él les ofrece arrepentimiento, perdón, consuelo. Es una predicación que llega realmente al corazón de la gente porque es la palabra de Dios. Y lleva a que la gente se consagre a Dios, se arrepienta, necesite hasta ser consolada. Y fue un día glorioso, muy especial. Es cierto, en la enseñanza, hermanos, como vemos aquí, tenemos que leer la palabra de Dios, explicarla, interpretarla, aplicarla sabiamente y sobre todo presentar el Evangelio. Y Esdras hizo eso cada día, cada día. Qué precioso, hermanos, cuando hay un despertar, un avivamiento de Dios, cuando Dios está restaurando, que gracias a Dios por todos los hombres que en la historia Él ha despertado con estas características. Hombres como Esdras que tomaron la decisión, prepararon su corazón para inquirir, para conocer a Dios, para obedecer lo que Dios dice y que fueron usados en enseñarla a otros. Les invito a poner en pie, hermanos.